Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. El apellido Sabank no suele aparecer en la prensa del corazón salvo en contadas ocasiones. Sin embargo, esta vez fue Arzu Sabank, figura destacada del empresariado turco y madre de Hakan Sabank, quien se convirtió en protagonista de los titulares tras lanzar un comentario contundente sobre la mediática relación de su hijo con Hande Erçel. Sus palabras, pronunciadas en un círculo reducido pero filtradas a los medios, han encendido un debate que mezcla glamour, poder y sentimientos. Del romance a la ruptura. Durante meses, la historia entre Hakan Sabank y Hande Erçel fue presentada como la unión perfecta entre el mundo empresarial y la televisión. Vacaciones en el Mediterráneo, cenas en Estambul y apariciones públicas alimentaron la imagen de una pareja consolidada. Sin embargo, en las últimas semanas comenzaron los rumores de distanciamiento, coincidiendo con nuevas apariciones de Hande cerca de Kerem Bürsin, su expareja y compañero de reparto en la ficción que los lanzó al estrellato. Las palabras de Arzu Sabank. Hande no amó a mi hijo, si querías a Kerem, deberías habérselo dicho desde el principio, habría dicho Arzu Sabank en un comentario que rápidamente llegó a los medios y fue replicado en redes sociales. La frase, directa y sin adornos, refleja el malestar de la familia Sabank con la manera en que terminó la relación. Mi hijo se enamoró de una imagen, de un personaje, y ahora está pagando las consecuencias, habría añadido según fuentes cercanas. El trasfondo de una crítica. Arzu Sabank siempre ha sido celosa de su intimidad, pero esta vez sintió la necesidad de expresar lo que muchos en su entorno piensan, que Hande nunca se integró plenamente al círculo de Hakan y que sus gestos recientes hacia Kerem han sido interpretados como una confirmación de que nunca dejó de quererlo. La empresaria, sin embargo, también matizó, no la odio, pero me entristece que mi hijo haya sufrido. La reacción del público y las redes. En cuestión de horas, hashtags como #Arzu Sabank, #Hande Erçel y #Kerem Bürsin se convirtieron en tendencia. Algunos usuarios apoyaron las palabras de Arzu, diciendo que defendió a su hijo con valentía. Otros, en cambio, criticaron que se airee en asuntos privados de esta manera. Memes, vídeos y análisis de expertos en celebridades inundaron Instagram y Twitter, convirtiendo el asunto en uno de los temas más comentados del fin de semana. Hande y Kerem, reencuentro o simple amistad. Las imágenes recientes de Hande Erçel y Kerem Bürsin compartiendo momentos en actos benéficos y en reuniones con amigos han avivado las sospechas de un acercamiento sentimental. Aunque ambos insisten en que solo mantienen una amistad profunda, la química entre ellos sigue siendo evidente para sus seguidores. Para muchos, el comentario de Arzu Sabank es una confirmación indirecta de que Hande nunca olvidó a Kerem. El silencio de Hakan Sabank. Mientras tanto, Hakan Sabank no ha emitido ninguna declaración pública. Fuentes de su entorno aseguran que está centrado en sus negocios y que prefiere no alimentar la polémica. Sin embargo, algunos periodistas especializados en la alta sociedad turca aseguran que la relación quedó marcada no solo por la exposición mediática sino por las incompatibilidades entre ambos mundos. Conclusión, una historia de sentimientos, orgullo y apariencias. Las palabras de Arzu Sabank no solo son el desahogo de una madre preocupada, sino también la muestra de cómo, incluso en las esferas más privilegiadas, los asuntos del corazón pueden convertirse en escándalos públicos. Mientras Hande Erçel guarda silencio y sigue con sus compromisos profesionales, Kerem Bürsin continúa apareciendo a su lado en actos sociales, y Hakan Sabank intenta rehacer su vida, la opinión pública observa atenta. La pregunta sigue en el aire. ¿Es esta una historia de amores cruzados o simplemente de expectativas no cumplidas? Cuando se filtraron las palabras de Arzu Sabank, Hande no amó a mi hijo, si querías a Kerem, deberías habérselo dicho desde el principio, nadie imaginó que se convertirían en el tema central de la semana. La empresaria, discreta y reservada, no suele aparecer en titulares de farándula, pero esta vez su comentario ha sido reproducido por todos los medios. No fue una entrevista formal ni un comunicado, sino una confidencia en un evento privado que, sin embargo, llegó a los oídos de los periodistas. De cuento de hadas a desencanto. La historia de Hakan Sabank y Hande Erçel siempre se contó como un cuento de hadas, un joven empresario de una de las familias más influyentes del país y una actriz querida por millones de espectadores.
Viajaban en yates por la costa turca, asistían juntos a estrenos y parecían una pareja consolidada. Pero tras las primeras fotografías de Hand coincidiendo de nuevo con Kerem Bürsin, la narrativa empezó a resquebrajarse. Para la familia Sabank, estas señales fueron interpretadas como una traición emocional más que como una simple amistad. El trasfondo emocional de Arzu Sabank. En sus círculos más íntimos, Arzu siempre había mostrado preocupación por la exposición mediática de su hijo. Según personas cercanas, ella no soporta ver sufrir a Hakan y cree que las celebridades viven un mundo distinto que puede herir a quien entra en él sin estar preparado. Su frase sobre Kerem no fue solo una crítica a Hand, sino también un lamento por un vínculo que terminó en dolor para su hijo. Reacciones encontradas en redes sociales. En Twitter, Instagram y TikTok la frase se convirtió en hashtag. Los fans de Hand la defendieron diciendo que no se puede culpar a una mujer por seguir sus sentimientos. Los seguidores de la familia Sabank apoyaron a Arzu y destacaron su valentía para decir la verdad. Hubo memes, debates en directo y hasta encuestas para votar si Hand realmente amó a Hakan. No siempre estuvo enamorada de Kerem. El tema saltó de la prensa rosa a los programas de análisis social, donde se discutió sobre la presión de las expectativas familiares y las segundas oportunidades en el amor. Hand y Kerem, gestos que hablan por sí mismos. En medio de la tormenta mediática, Hande Erçel y Kerem Bürsin coincidieron en varios actos benéficos y fueron fotografiados charlando con complicidad. Aunque ambos han repetido que solo son amigos y que no hay reconciliación, sus miradas y sonrisas han sido interpretadas como signos de algo más. Esta situación ha reforzado la percepción de que la frase de Arzu Sabank tenía un fondo de verdad, que Hand nunca olvidó a Kerem. El silencio de Hakan y la estrategia de la familia. Mientras su madre hablaba, Hakan Sabank optó por el silencio. Ninguna declaración oficial, ninguna aparición pública en compañía de amigos ni en eventos sociales. Según allegados, está centrado en sus negocios y en reconstruir su vida personal. La familia, acostumbrada a manejar crisis empresariales, ahora se enfrenta a una crisis emocional expuesta en los medios. Análisis, una historia que refleja tensiones universales. Más allá del glamour, este episodio muestra las tensiones entre el mundo privado y las expectativas públicas, entre los sentimientos y las apariencias. El comentario de Arzu Sabank no solo fue un reproche a Hand, sino también un espejo de la dificultad de integrar dos mundos tan distintos, el de la alta sociedad empresarial y el de las celebridades mediáticas. Conclusión, heridas abiertas y caminos por definir. Por ahora, no hay reconciliaciones ni comunicados que cierren esta historia. Hand sigue centrada en sus proyectos profesionales, Kerem en su carrera internacional y Hakan en sus empresas. A Arzu Sabank, sin proponérselo, ha dado voz a lo que muchos murmuraban en privado. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.